Bueno, después les voy a pasar, voy a colgar en la página un archivo donde voy a poner las direcciones de YouTube donde están las clases. La segunda y después las que voy grabando. La primera no la pude grabar, así que esa no está, pero las otras las voy poniendo, ya las subí, tengo que pasarles el link nada más. Bueno, a ver, vamos a empezar la clase. Hoy nos toca ver potencial. Un segundo. Profe, una consulta. Sí, El miércoles es el cuestionario, el primer cuestionario de las primeras 2 unidades. sí. Me confundió un poco el mensaje que mandaron al foro de que o sea, se puede hacer el miércoles a las 10 de la mañana, creo, y decía recuperatorio jueves a las 7. ¿Es Sí. un recuperatorio o es como un doble turno y hay que optar entre si lo No, hacemos el es miércoles como o el un doble jueves? turno. No, es un doble turno. Si no vas al primero, igual puedes ir al segundo. No hay ningún problema. Claro, pero no es que si voy al primero y desapruebo, por ejemplo, puedo ir al segundo, si no. Sí, podés ir a los Ah, dos. se puede. Sí, Ah, sí, ok. podés rendir los dos, podés rendir el segundo solamente. Lo que no tiene que pasar es que no rindas ninguno o que rindas los dos mal, digamos. Pero no hay Claro. problema. Bárbaro, O sea, bárbaro, eso no hay ningún perfecto. problema. Gracias. De nada. A ver, quiero compartir la pantalla. Bueno, ¿ven la presentación? Sí, se está viendo. Bueno. Bueno, hoy nos toca, como les dije, ver potencial, ¿sí? Vamos a ver qué es el potencial. Hasta ahora lo que aprendimos es qué es el campo eléctrico como, como causa de las cargas eléctricas que pueden estar en el espacio y que van a generar ese campo eléctrico. Y ahora vamos a ver que cuando yo me muevo a través de ese campo eléctrico, se genera una diferencia de potencial, ¿sí? Vamos a entender qué es. Eh, para entender básicamente qué es la diferencia de potencial, tenemos que pensar en lo que ya sabemos o lo que aprendimos en Física 1 sobre lo que es el potencial o la energía potencial, ¿sí? En Física 1 nosotros le dimos importancia a la energía potencial y no definimos lo que sería el potencial, pero también hay un potencial gravitatorio que es equivalente al potencial eléctrico. Cuando hablábamos de energía potencial, siempre hablábamos del trabajo de una dada fuerza. Esa fuerza era la fuerza que en ese caso era producto, la fuerza de peso, la fuerza gravitacional, y en este caso va a ser la fuerza eléctrica. Y lo que hacíamos era calcular ese trabajo. La definición de trabajo es la integral del producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento, ¿sí? Un producto escalar entre dos vectores que nos da un vector, ¿sí? Con trabajo, que puede ser positivo o negativo, pero que es un escalar. Este producto escalar, yo lo puedo pensar como que es el producto de los módulos de esos dos vectores por el coseno del ángulo entre ellos dos, ¿sí? Esa es la definición de trabajo. Cuando quiero hablar específicamente del trabajo eléctrico, voy a poner la fuerza eléctrica, y esa fuerza eléctrica, ahora vamos a ver, o mejor dicho, ya vimos cómo se expresa, en este dibujito que está acá, está expresada, fíjense, la fuerza eléctrica es el valor de la carga, acá dice Q0, siempre que hablemos de Q sub 0 es porque estamos hablando de una carga de prueba o una carga de referencia. Q0 o Q por E nos da la fuerza eléctrica. En este caso, fíjense que el campo eléctrico está apuntando hacia abajo, porque hay cargas positivas arriba y negativas abajo, y la carga Q0 se está moviendo desde A hasta B. Cuando pasa eso, se mueve desde A hasta B, como la fuerza eléctrica en este caso es hacia abajo, porque acuérdense que la fuerza, ese producto entre carga y campo, va a tener básicamente la dirección del campo, salvo que la carga eléctrica sea negativa, y en ese caso la fuerza va a ir en contra del campo. Si la carga es positiva, entonces va a ir a la dirección del campo, y lo que nosotros podemos demostrar muy fácilmente, ya lo hicimos también para Física 1, es que sin importar la trayectoria que tenga esta carga cuando se mueve en un campo eléctrico, el valor del trabajo va a ser siempre el mismo, ¿sí?
Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, pueden pasar dos cosas. Puede pasar que tenga un ejemplo como este que está acá, donde la carga es positiva, el campo es hacia abajo, y el desplazamiento sea hacia abajo, de A a B, y en ese caso el trabajo debe ser positivo, porque acuérdense, estamos calculando el trabajo de la fuerza. Si la fuerza apunta en la misma dirección que el desplazamiento, ese trabajo será negativo. O puede pasar lo contrario, ¿sí? Que yo tenga una fuerza que apunta hacia abajo, pero un desplazamiento que va hacia arriba. En este caso, el trabajo va a ser negativo, lo mismo que pasaba con la fuerza gravitatoria, ¿sí? Profe, Bueno, una consulta. eso expresado en términos de una ecuación, lo que vamos a decir que el trabajo lo definimos como menos la diferencia de energía potencial eléctrica, ¿sí? Al igual que hicimos con la fuerza, con la energía potencial gravitatoria, que decíamos que el trabajo era menos la variación de energía potencial gravitatoria, acá pasa lo mismo. Este menos, ¿en qué se traduce? Bueno, en que me invierte de alguna forma las energías, ¿sí? Cuando escribo al trabajo en términos de Q y de E, o sea, la fuerza por un desplazamiento o por una dada posición, me queda esta definición que está acá, ¿sí? Trabajo igual a carga por campo por variación de posición. Esto, como dice acá, es válido cuando E es constante, ¿sí? Cuando es constante, la expresión para calcular el trabajo de la fuerza eléctrica es simplemente esto. Lo mismo que nos pasaba cuando calculábamos el trabajo de una fuerza constante, era fuerza por desplazamiento. Ahora, ya sabemos que si esa fuerza no es constante, esa cuenta simple de fuerza por desplazamiento se va a traducir en una integral, que es la que teníamos acá, ¿sí? Esta integral que tenemos acá. Bueno, cuando la fuerza es variable, como veníamos diciendo, pasa eso que dijimos. No puedo evitar resolver esta integral. Pero bueno, veamos qué pasa para un caso simple, por ejemplo, el caso que está acá, una carga positiva, una carga de prueba y un desplazamiento que va desde A hasta B, ¿sí? La fuerza, como esta carga es positiva y esta también, la fuerza es de repulsión, es hacia afuera, y cuando quiero calcular esa fuerza la puedo expresar como por la ley de Coulomb, que es lo que está escrito acá, ¿sí? Producto de las cargas dividido la constante y dividido la distancia al cuadrado. Pero ahora, ¿qué pasa? Como esta distancia es variable, porque la fuerza varía con la posición, va a haber una parte que me va a quedar dentro de la integral. Todo esto que está acá, el Q por Q0 sobre 4pi epsilon 0, se va a ir afuera de la integral, y lo que me va a quedar es 1 sobre r cuadrado diferencial de r. ¿Sí? Esa integral que está desarrollada acá es relativamente simple, ¿sí? Fíjense que acá está desarrollada y está resuelta, y están reemplazados los límites de integración, y me da esto que está acá. Fíjense que, bueno, ya reemplacé, hice todo, y me dio esta expresión que está acá. Veamos qué pasa, a ver, veamos qué ocurre cuando la carga va de A hasta B. ¿Cómo va a ser el trabajo? ¿Qué debería esperar que me dé? ¿Un trabajo como negativo o positivo en este caso? ¿Qué debería esperar que haya? Positivo. Positivo, así como dijimos, como el desplazamiento y la fuerza están en la misma dirección, tiene que dar positivo. Veámoslo, si RA es esta distancia, 1 sobre IRB es la distancia más lejana, este cociente va a ser más chico que este que está acá, por lo tanto esto va a dar un valor neto positivo, con lo cual omega es positivo, ¿sí? Simplemente para verificar que se cumple lo que veníamos pensando y lo que ya sabemos. Ustedes, es importante que no se mareen con las cuentas. Si ustedes ven este dibujito, independientemente de los signos y de lo que se puedan equivocar haciendo la cuenta, ya saben que el trabajo les tiene que dar positivo. O sea que si hacen la cuenta y les da negativo, porque hicieron algo mal, ¿sí? Si yo veo que desplazamiento y fuerza están en la misma dirección y sentido, el trabajo es positivo, ¿sí? Y ese concepto no lo tengo que perder, porque eso está bien, y la cuenta tiene que dar eso, no puede dar otra cosa, ¿sí? O sea, siempre piensen en lo que están haciendo para que cuando lo hacen después en una cuenta verifiquen que está bien. Bueno,
¿Qué pasa cuando el problema es un poquito más complejo y no solamente la fuerza es variable, sino que además la trayectoria puede ser arbitraria? Porque hasta ahora nos veníamos moviendo en un caso simple donde, si este era el campo eléctrico, un campo radial, nosotros nos movíamos a lo largo de un radio. Bueno, pero ¿qué pasa si yo no me quiero mover a lo largo de un radio, sino que quiero ir de A hasta B siguiendo alguna de estas dos trayectorias? Bueno, es muy fácil demostrar que la proyección de la cuenta de trabajo, que es fuerza por desplazamiento, producto escalar, me termina dando lo mismo que si yo me hubiera movido desde A hasta B, pero solamente considerando el trabajo que corresponde al desplazamiento en la dirección radial, ¿sí? O sea que, supongamos que tomamos este ejemplo que está acá. Yo partí de acá y llegué acá. Bueno, si yo hago la cuenta pensando que en realidad partí de un rayo que está por acá, ¿sí? Sobre el rayo negro, pero en esta posición, que es la misma distancia que a la que está el punto A respecto a la carga, o sea, de acá, y calculo desde acá hasta acá, va a dar exactamente lo mismo que si yo sigo esta trayectoria, si sigo esta de acá, o si doy 40 vueltas alrededor de la carga y después termino en B. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo eso? Que el campo eléctrico es un campo conservativo. Nosotros ya tenemos el concepto de campos conservativos porque ya aprendimos que el campo gravitatorio es un campo conservativo. ¿Qué significaba que era conservativo? Que si yo hacía un trabajo en contra del campo, ese trabajo que yo gastaba, por ejemplo, en levantar un ladrillo desde el piso hasta 2 metros, lo iba a almacenar como energía potencial gravitatoria, y cuando soltara ese ladrillo, la gravedad me iba a devolver toda esa energía como una energía cinética. O sea, el trabajo para elevar algo era un trabajo que no se perdía, se conservaba como una forma de energía potencial que después iba a poder recuperarse de nuevo como trabajo. El campo eléctrico es igual, ¿sí? Sin importar cómo sean las cargas, o sea, que sea una distribución simple como esta, que es una distribución radial, o una más compleja, siempre y cuando estemos en electrostática, ¿sí? Aclaro eso, siempre que sea un campo electrostático, va a ser un campo conservativo, o sea que no va a importar la trayectoria que siga una partícula cargada cuando quiero calcular su trabajo, sino que solo van a importar las posiciones inicial y final, ¿sí? O sea que si yo tuviera un campo mucho más complejo que este, por más complejo que fuera, si es generada por cargas estáticas, entonces no va a importar por dónde yo me mueva dentro de ese campo, si yo quiero calcular la variación de energía potencial o el equivalente, que es el trabajo del campo, de la fuerza eléctrica del campo, entonces solo voy a considerar A y B. ¿Sí? ¿Se escucha hasta acá? ¿Está todo bien? Ujú. Bueno, Profe. ese mismo concepto Sí, es el que profe. tenemos, por ejemplo, para la Luna orbitando alrededor de la Tierra, ¿sí? La Luna orbita alrededor de la Tierra por la atracción gravitatoria que genera. Eso va a mantenerse, en principio, hasta el infinito, en el sentido de que nunca se va a dejar, la Luna nunca va a dejar de orbitar, no se le va a consumir esa energía, porque como se mueve en un campo conservativo, no hay pérdida de energía, ¿sí? Incluso aunque la órbita no fuera una órbita perfectamente circular, si fuera una elipse, por ejemplo, como pasa con la Tierra alrededor del Sol, lo que va a pasar es que parte de la energía que en un momento es potencial pasará a cinética y demás, la Tierra podrá tener ciertas aceleraciones locales, pero nunca va a perder energía mecánica, ¿sí? El campo va a ser conservativo. Lo mismo pasa con el campo eléctrico, o mejor dicho, electrostático, ¿sí? Bueno, entonces ya definimos que el trabajo de un campo electrostático, o mejor dicho, de una carga Q0 que se mueve en un campo electrostático, se calcula de esta manera. Esta expresión que encontramos es una expresión que sirve cuando hay una carga puntual, ¿sí? Bueno, a partir de eso, y de la definición de energía, o sea, de saber que el trabajo es igual a menos la variación de energía potencial, podemos encontrar o definir cómo se va a llamar, o cómo se va a calcular nuestra energía potencial eléctrica, ¿sí? Es esta expresión que está acá, ¿sí? Fíjense que es muy parecida a esta que está acá, lo único que cambia es que
Acá ya no hablo de delta de U, sino que hablo de U sub A, y esa U sub A se refiere básicamente a un R sub A, ¿sí? A una distancia. Entonces, si la carga es una carga puntual, y yo quiero saber cuál es la energía potencial eléctrica de Q sub 0, que está a una distancia R sub A de la carga Q, entonces usaré esta expresión que está acá. A su vez, si yo considero que quiero, por ejemplo, si yo quisiera calcular la energía potencial que tiene cualquier partícula en una dada posición, en función de otra carga que genera un campo eléctrico, lo que puedo plantear es, bueno, esa energía va a ser la diferencia de energía que va a tener la partícula en su posición RA menos la que tiene en una posición de referencia. Esa posición de referencia para nosotros va a ser el infinito. Por eso tomamos que RB está en el infinito, y como RB aparece abajo, si RB es infinito, este cociente es 0, y me queda que la energía es simplemente esto que está acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos? Definimos una energía potencial de referencia diciendo que esa referencia está en el infinito. ¿Sí? Y en el infinito no hay energía potencial, básicamente, ¿sí? Porque la distancia es infinita y todo esto se hace 0. Bueno, pueden pasar dos cosas cuando tengo dos cargas en contacto o que están próximas. Si las cargas son del mismo signo, por ejemplo, las dos positivas o las dos negativas, ¿qué va a pasar? Va a aparecer una fuerza de repulsión entre ellas. Entonces, cuando yo las quiera acercar, esas cargas van a producir, esa repulsión va a generar ¿qué? Una acumulación de energía, como si fuera un resorte, ¿sí? Es lo mismo que si yo quiero agarrar dos masas unidas por un resorte, las quiero acercar, ¿sí? Eso que estoy haciendo de acercarlas es comprimir un resorte que genera más fuerza a medida que más las acerco y que almacena energía. Bueno, eso pasa con las dos cargas del mismo signo, ¿sí? Esa fuerza de repulsión que va aumentando a medida que las voy acercando, va acumulando energía potencial elástica, y esa acumulación yo la puedo graficar de esta manera. Fíjense, a medida que yo acerco cada vez más las cargas, o sea, la distancia entre ellas, R, se hace nula, la energía va creciendo y crece con esta variación que está acá, que está dada por el 1 sobre R cuadrado, ¿sí? Entonces, perdón, el 1 sobre R, que está acá. Entonces, esa energía crece de esta manera. Obviamente, si yo pudiera acercar las dos cargas hasta que estén totalmente pegadas, o sea que R fuera igual a 0, esto tendería al infinito. Obviamente el infinito no existe, lo que pasa es que se hace muy grande, pero las dos cargas no pueden estar en el mismo punto en el espacio, porque las cargas eléctricas, por más chicas que sean, tienen dimensión, y eso sería imposible. Pero lo que tienen que recordar es esto: si las dos cargas son positivas o negativas, la energía potencial tomará una forma como la que está acá. Va a ser positiva y va a ser esto. Ahora, si las cargas son de distinto signo, como pasa acá, entonces va a ser la misma curva, pero con energía negativa, ¿sí? Porque fíjense que acá en esta fórmula, si alguna de las dos es negativa, aparece un menos que genera que la energía potencial de ese par de cargas sea negativa, ¿sí? Entonces acuérdense, la energía potencial puede ser tanto positiva como negativa, y va a ser positiva si las dos cargas tienen el mismo signo, y va a ser negativa si tienen signo opuesto. No nos tiene que llamar la atención que existe energía potencial negativa, porque lo mismo nos pasaba con la energía potencial gravitatoria, ¿sí? Teníamos energías potenciales gravitatorias negativas. Eso dependía simplemente de dónde definiera el cero, ¿sí? O sea, no era algo arbitrario. Bueno, ¿hasta acá venimos bien? Menos. Paso. Sí. Bueno, me quedo con el sí. Fíjense lo que dice acá: ¿cuánta energía necesito para traer una carga Q0 desde el infinito en presencia de otras cargas? Fíjense, acá yo tenía inicialmente 3 cargas en el espacio, y quiero poner otra carga Q0 en este punto que está acá. Supongamos que estas cargas están fijas, ¿sí? De alguna forma están fijas en el espacio, y yo quiero traer otra, ¿sí? Y la quiero empujar de alguna forma, o
frenar para ponerla en esa posición. Bueno, ¿qué va a pasar? A medida que yo la voy acercando desde el infinito, empieza a aparecer una interacción eléctrica entre todas ellas, ¿sí? O sea, entre Q0 con Q1, Q2 con Q0 y Q3 con Q0. Esa interacción puede ser o de atracción o de repulsión dependiendo del sentido de las cargas, ¿sí? Si asumimos que, bueno, acá está dicho, por ejemplo, acá, fíjense, Q1 y Q3 están consideradas positivas y Q2 es negativa. O sea que esta y esta van a generar fuerzas de repulsión, ¿sí? Q1 y Q3 van a generar repulsión sobre Q0, o sea, no van a querer que Q0 se acerque. O sea que yo, como fuerza externa, voy a tener que empujar a Q0 para llevarla a esa posición. Por otro lado, si Q2 es negativo, se van a atraer entre ellas, con lo cual Q2 de alguna forma me va a ayudar a que yo pueda acercar a la carga Q0 a la posición esta que está acá. Bueno, ¿cómo traduzco eso en una cuenta? Bueno, yo tendría que ir calculando las energías potenciales de cada par de cargas, ¿sí? Por ejemplo, la U01 va a ser la energía potencial que va a estar entre estas dos. En este caso, como las dos son positivas, va a ser una energía positiva, ¿sí? Lo que veíamos acá, las dos cargas positivas. Y como lo estuvimos anticipando en nuestras historias y en todas las publicaciones, se viene la temporada primavera-verano de la cocina del Tetis. ¿Alguien tiene el ¿En qué micrófono consiste esto? Vamos a estar preparando. Sí. A ver, apaguen. Si están en más de una clase, apaguen el micrófono. Bueno, a ver. Entonces, acá tengo la energía positiva para estas dos, voy a tener energía positiva para estas dos y energía negativa para esta que está acá. ¿Cómo sé, en definitiva, si yo cuando llevé Q0 a esa posición A, gané o perdí energía potencial? Bueno, tengo que sumar todas ahora, ¿sí? Las sumo a las tres y voy a saber si esta energía me dio un resultado positivo, lo cual significa que almacené energía potencial eléctrica, o si me dio un resultado negativo, lo cual significaría que perdí energía, ¿sí? O sea, positivo sería que yo terminé haciendo fuerza a Q0 para llevarla ahí, por lo tanto esa fuerza que yo hice contra el campo me da un valor positivo, y negativo sería que yo tuve que ir frenando a Q0 para llevarla a esa posición, ¿sí? En definitiva, como tengo que sumar todo, esto que hice acá de a pares, lo puedo hacer de una, o lo puedo expresar en una sola ecuación, que es esta que está acá. U0, o sea, la energía potencial de la carga 0, va a ser igual al valor de la carga dividido la constante, o sea, lo que tengo en toda esta parte que está acá, por la sumatoria de los Q sub i R sub i. O sea, lo que hice fue sumar todo, sacar factor común de lo que podía, que es todo esto, y después me quedó una sumatoria. ¿Esto qué significa? Que yo tengo que hacer esta cuenta y después multiplicarla por la sumatoria, o sea, los Q1 sobre R1 más Q2 sobre R2 más Q3 sobre R3, y eso me va a dar la cuenta final. Obviamente acá tengo que poner en Q sub i, y en Q sub 0 tendría que poner el signo que tenga la carga. Si es negativa, tendría que ponerle el menos, ¿sí? Para que me dé bien. Bueno, esta pregunta es un poco distinta, y dice, ¿cuánta energía necesito para armar un sistema de cargas? ¿Sí? No para traer a Q0, última, cuando ya estaban estas tres, sino para armar el sistema completo. O sea, estoy en el espacio, no hay nada, y yo quiero armar esa configuración de cargas que están ahí. ¿Cuánta energía yo tengo que invertir para hacer eso? Bueno, cuando arranco por traer a Q0, si no hay ninguna carga en el espacio, ¿yo tengo que invertir alguna energía para moverla? ¿Qué les parece? Y sí, ¿Por qué? Ahora, en la vida real sí, porque para moverla donde necesitas está, hacer un trabajo, pero Sí, si no invierte las cargas se quedan en paz. pero a ver, nosotros ¿qué estamos calculando? Energía potencial eléctrica, ¿verdad? O sea, estamos en el medio claro, sí. del espacio, no hay nada, y yo tengo una carga positiva en la mano, por ejemplo, y la quiero mover de un lado al otro. ¿Hay alguien que se opone a ese movimiento? No. No, No, porque como no hay cargas en el espacio,
no hay ninguna fuerza que interactúe con la mía, con mi carga. Entonces, yo la puedo mover libremente, no pasa nada. Entonces, para llevar a Q1 a su posición no tengo que gastar nada de energía. La coloco donde yo quiero, queda ahí. Ahora tengo que traer Q2. Q2 es negativa. Entonces, cuando yo vaya acercando a Q2 desde el infinito, va a empezar a aparecer una fuerza de atracción entre Q1 y Q2. Entonces, yo voy a tener que hacer trabajo en contra del campo eléctrico para dejarla a Q2 en esa posición, ¿sí? O sea que cuando calcule el par Q0, Q2, o bueno, Q1, Q2, perdón, que está acá, me va a dar un trabajo, una energía potencial negativa, porque una de las cargas es negativa, ¿sí? Y así con cada uno de los pares, ¿sí? O sea, voy a tener que hacer la misma cuenta que había hecho antes para traer a Q0 en presencia de las otras tres, pero ahora las voy a tener que hacer entre todos los pares. O sea, para Q1 no me cuesta nada, pero cuando traigo Q2 tengo que calcular el par Q1, Q2. Cuando traiga Q3 tendré que calcular el par Q3, Q1 y el par Q3, Q2. Y cuando traiga este Q0 voy a tener que hacer los tres pares, o sea, Q0, Q1, Q0, Q2, Q0, Q3. Y después tendré que sumar todo, ¿sí? Y la cuenta final que tengo que hacer es esta que está acá. ¿Sí? Profe, una Sí. consulta, a ver si entendí. Entonces, por cada carga yo tengo dos energías. La energía me, que me requiere en traer la carga donde yo quiero, y luego tengo la energía que me forma con la otra carga, ¿cierto? No, es la misma energía, o sea, vos calculás una energía potencial que hace el campo eléctrico, ¿sí? Ujú. Que se genera porque hay otras cargas eléctricas en el espacio. Entonces, sería, volviendo a la gravedad, supongamos que estamos en el espacio y no hay nada, y yo quiero mover una masa 1 metro hacia arriba. Bueno, el hacia arriba o hacia abajo en el espacio no tiene sentido, pero bueno, quiero mover 1 metro la carga en alguna dirección, pero no hay nada alrededor mío. Si no hay nada, tampoco hay atracción gravitatoria con ningún otro cuerpo, entonces no me cuesta nada. Si ahora yo quiero hacer ese mismo experimento en la Tierra, cuando yo quiera mover esa masa 1 metro hacia arriba, la atracción gravitatoria va a hacer que se almacene energía gravitatoria en esa masa que estoy subiendo, ¿sí? Si yo la quiero bajar, esa energía gravitatoria se pierde. O sea, si yo levanto algo la gano, si la bajo se pierde. Acá pasa lo mismo, digamos. Si no hay ninguna carga, yo la muevo a mi carga libremente sin problema. Si hay otra, entonces, si esa otra genera fuerzas de repulsión con la mía, almaceno energía, ¿sí? Es como si comprimiera el resorte. Cuando yo comprimo el resorte, almaceno energía. Ahora, si la fuerza es de atracción, yo no estoy almacenando energía, estoy perdiendo energía, ¿sí? Es como si el resorte estuviera estirado, ¿sí? Y se está acercando, pierdo energía, ¿sí? Acuérdense, un resorte almacena energía de dos maneras, o bien comprimiéndolo desde su posición de equilibrio, comprimiéndolo, o bien estirándolo desde su posición de equilibrio, ¿sí? Si las dos cargas tienen el mismo signo, lo que hago es comprimir el resorte, y si tienen signo contrario, lo que estoy haciendo es a un resorte que estaba estirado, o sea que ya tenía energía, lo estoy acercando, estoy perdiendo energía, ¿sí? Pero la energía es la misma. Ahora, si yo en vez de tener un solo resorte y dos masas, tuviera muchas masas y todas conectadas con resortes unas con otras, que es lo que pasa acá, cuando yo muevo una masa, puede pasar que comprima un resorte, pero también que estire otro. Todo depende de la posición de las masas, ¿sí? Yo puedo comprimir un resorte, estirar otro, entonces en algún lado almacenaré energía, en otro lado la perderé y demás, ¿sí? Eso es lo que pasa acá, ¿sí? Es como que la fuerza, las cargas están interactuando entre sí, algunas se están repeliendo, y con lo cual si las acerco, almaceno energía. ¿Por qué digo almaceno? Porque yo acerco las dos cargas, ¿sí? Hay una fuerza de repulsión que se hace cada vez más intensa. Yo puedo calcular una energía que corresponde a ese trabajo que yo hice para acercar esas cargas. Ese trabajo lo tuve que poner yo. Yo comprimí, acerqué y almacené energía. Si yo la suelto
la fuerza hace que se empiecen a separar, ¿sí? Y esa energía contenida se va traduciendo en energía cinética. Paso de energía potencial a cinética, ¿sí? O sea, primero aporté trabajo, se convirtió en energía potencial, y después esa energía, si yo suelto, se vuelve energía cinética, ¿sí? Que esa energía cinética se puede transformar en trabajo, si por ejemplo impacta algo, si hace un trabajo útil de alguna forma. ¿Se entiende? O sea que estamos haciendo ese juego entre aportar trabajo a un sistema que puede almacenar energía y que me lo devuelva. Esa cuenta, que es muy engorrosa de hacer de a pares, porque fíjense, para 4 cargas tendría que hacer todas estas cuentas que están acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se traduce en esta única cuenta que está acá, o en esta única expresión, que es una constante por una sumatoria de los Q sub I por Q sub J sobre R y J, ¿sí? Obviamente, fíjense que acá, si no están muy familiarizados con esta notación, dice para I menor que J. Lo que está queriendo decir es no multipliques Q sub 1 por Q sub 1, por eso no tiene sentido, digamos, ¿sí? O sea, siempre hace Q sub 0 por Q sub 1, Q sub 1 por Q sub 2, Q sub 2 por Q sub 3, ¿sí? Pero no hagas más que eso, digamos, no hagas el Q sub I por el Q sub I, porque no tiene sentido, ni hagas 2 veces la misma cuenta, o sea, que no hagas Q sub 1, 3 y Q sub 3, 1, digamos, ¿sí? Entonces, de esta forma yo voy a poder calcular la energía potencial que va a tener un sistema de cargas, con todas las cargas que a mí se me ocurren, que yo tengo que construir, o que está construido, y quiero saber qué energía tiene ese sistema, ¿sí? Es lo mismo, que me pregunten cuánta energía debería invertir para construir este sistema, o que me pregunten cuánta energía tiene almacenada este sistema, es la misma pregunta, ¿sí? La energía que almacenó es la que yo gasté antes, en algún momento, para construirlo, ¿sí? No se perdió nada, porque es un campo conservativo. Bueno, a partir de la energía potencial, podemos definir lo que llamamos potencial, ¿sí? Que parece lo mismo y es muy parecido, pero no es lo mismo. El potencial B, potencial eléctrico B, es la energía potencial dividido el valor de una carga de prueba. O sea, es un valor, es un escalar en este caso, ¿sí? Al igual que la energía. Como yo acá tengo un escalar, no me queda otra que, o sea, un escalar dividido por otro escalar me tiene que dar un escalar. Por lo tanto, el potencial es un escalar que se calcula como la energía que tiene un sistema en un dado punto dividido por una carga de prueba que yo elija, ¿sí? En definitiva, ¿qué significa esto? ¿Cómo traduciría esto? Bueno, si yo les digo, esta carga tiene una energía potencial almacenada U en este punto, y yo quiero preguntar cuánto es el potencial en ese punto, ustedes dirán, bueno, es el valor de U que calculaste dividido Q sub 0. ¿Sí? Bueno, hay también una analogía entre lo que es el potencial eléctrico y lo que sería para nosotros un potencial, por ejemplo, gravitatorio, ¿sí? Si nosotros dijimos que la energía potencial gravitatoria es mg por h, ¿se acuerdan de esta expresión? Es la típica que usamos cuando la gravedad es constante, ¿sí? Cuando nos movemos en distancias muy chicas respecto a la superficie de la Tierra, por ejemplo, no usamos la ecuación universal de Newton, usamos esto, mg por h. mg por h es la energía potencial gravitatoria que yo almaceno si agarro una masa m y la someto a un campo gravitatorio G y la cambio de altura un valor h. Ahora, si yo hago el mismo razonamiento que está acá, y digo, bueno, si esta es la energía potencial gravitatoria, si yo divido esta energía por mi masa de prueba, me queda esto que está acá, que es el potencial, G por H. El potencial gravitatorio, ¿sí? ¿Y qué significa el potencial gravitatorio, en definitiva? ¿Cómo lo puedo entender? Bueno, lo mejor es hacer una analogía entre electricidad y hidráulica, porque tienen muchas cosas en común, ¿sí? Yo sé que, por ejemplo, si agarro un tanque de agua como este, y elevo una cantidad de agua al tanque, almaceno una energía potencial gravitatoria, ¿sí? Supongamos que
elevo, como dice acá, 1000 litros de agua, que equivalen a 1000 kilogramos, a una altura de 10 metros. Cuando hago la cuenta, lo que significa es básicamente que yo almacené 98.000 joules, ¿sí? Tengo esa energía disponible. Ahora, si yo en vez de elevar esa agua 10 metros, la elevo 100 metros, yo tengo la misma cantidad de agua, es la misma gravedad, pero como la elevé 10 veces más alto, tengo 10 veces más de energía, ¿sí? Cuando lo miro, en términos de G por H, ¿yo qué estoy diciendo? ¿O qué puedo decir? Que tiene más potencial, ¿sí? Es la misma cantidad de agua, pero tiene más potencial. Si yo aumenté la altura, le di mayor potencial a esa agua. ¿Qué significa que le di mayor potencial? Que tiene más capacidad de almacenar trabajo. O sea, cada kilogramo de agua tiene una cantidad de trabajo almacenado mayor y tiene una capacidad mayor de generar trabajo, tiene un potencial mayor. ¿Se entiende? ¿Sí? El potencial vendría a ser como la cantidad de energía potencial por unidad de carga eléctrica o por unidad de masa en el caso gravitatorio, ¿sí? Eso es básicamente el potencial. Cantidad de energía por unidad de carga, ¿sí? Fíjense, el potencial lo vamos a definir justamente así. Energía sobre carga, donde la energía para nosotros se mide en joules y la carga eléctrica se mide en coulomb. No sé si definimos el coulomb, sí, ya lo definimos, el coulomb. El coulomb es la unidad del Sistema Internacional de Carga, ¿sí? Así como el kilogramo es la unidad para la masa, el coulomb es para la carga eléctrica. Entonces, si yo tengo mayor potencial, significa que tengo mayor energía para una dada cantidad de carga, ¿sí? ¿Está? Entonces, bueno, fíjense acá dice, mientras más voltaje, mayor potencial. En una pila, mientras más voltaje tenga la pila, mayor potencial, o sea, mayor capacidad de hacer trabajo va a tener cada una de las carguitas eléctricas que vimos. ¿Y por qué hablamos de carga eléctrica? Cuando hablamos de coulomb, nos tenemos que imaginar que un coulomb es una cantidad por ejemplo, electrones, ¿sí? Una cantidad gigantesca de electrones hacen un coulomb. O sea, si yo quisiera almacenar carga eléctrica, tendría que agarrar un dado volumen del espacio, puede ser un pedazo de conductor, y empezar a meter electrones, 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 electrones. Voy acumulando carga eléctrica. Si a esa carga eléctrica le doy energía, ¿sí? Después veremos cómo le podemos dar energía, podría ser, por ejemplo, con calor, por fricción, por lo que sea, almacena potencial, ¿sí? Entonces, la misma cantidad de cargas de electrones puede tener más o menos potencial, lo cual equivale a tener más o menos energía. Volviendo a nuestra analogía con el tanque de agua, los mismos litros de agua elevados a 10 metros o a 1000 metros van a tener una diferencia de potencial, ¿sí? Va a ser la misma carga, la misma cantidad de agua, pero con una diferencia de altura que va a equivaler a un mayor potencial en un caso y el otro. Con la carga eléctrica pasa lo mismo, es decir, yo podría tener un coulomb de electrones a 10 voltios o un coulomb de electrones a 1000 voltios, y obviamente a 1000 voltios tendría mucha mayor cantidad de potencial o de energía por unidad de carga, ¿sí? Bueno, entonces, así como calculamos la energía para un dado arreglo de cargas, podemos calcular el potencial, ¿sí? Fíjense que la cuenta es básicamente la misma, es casi igual. La única diferencia es que cuando calculábamos energía, acá aparecía la carga de prueba, que estaba acá puesta en este punto, pero para calcular un potencial no necesito una carga acá en este punto P, solo necesito definir el punto. Una vez que definí el punto, hago esta cuenta que está acá, y calculo cuál es el potencial eléctrico que hay en este punto, ¿sí? ¿Qué significaría eso? Que si yo pudiera poner una carga eléctrica en este punto, la energía potencial de esa carga eléctrica sería B por Q, ¿sí? Básicamente eso es el potencial. Si yo digo, en esta región del espacio, punto P, hay un potencial de 10 voltios,
Entonces, si yo llevo una carga de 1 coulomb, por ejemplo, mi energía potencial será 10 voltios por 1 coulomb. Y eso es una cantidad de joules dada, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Está? Y la cuenta es muy parecida. Es la misma que la de la energía, pero sin el Q0 acá. Bueno, ¿qué pasa con el potencial? ¿Cómo cambia? Así como dijimos que la energía potencial varía si yo me muevo en el espacio donde hay un campo eléctrico, con el potencial pasa lo mismo. Fíjense, si yo tengo una carga positiva acá y me acerco en contra del campo eléctrico, el potencial aumenta, ¿sí? Si tengo una carga, o mejor dicho, si yo me alejo en la misma dirección del potencial, del campo eléctrico, entonces el potencial disminuye. Esto no nos tiene que llamar mucho la atención, es lo mismo que hacemos para la gravedad. Si yo agarro una masa y la elevo, estoy yendo en contra del campo gravitatorio, por lo tanto el potencial aumenta, ¿sí? Lo mismo, o sea, en contra del campo el potencial aumenta. Si voy en la dirección del campo, o sea, si yo bajo la masa, voy en la misma dirección que el campo, entonces el potencial disminuye. Es la misma idea. O sea, en contra del campo aumenta el potencial, a favor del campo disminuye el potencial. ¿Sí? Obviamente, si las cargas son negativas, el campo se invierte, pero la lógica es la misma, ¿sí? Si yo voy en la dirección del campo, que acá es hacia adentro, el potencial disminuye, si voy en contra aumenta. ¿Está? Y bueno, entonces, si hay una relación entre moverme en contra o a favor del campo eléctrico y el potencial, esa expresión o esa relación se puede escribir de esta manera, ¿sí? La diferencia de potencial B sub A menos B sub B no es otra cosa que la integral de LE, producto escalar diferencial de L. ¿Qué es esto? De nuevo, el trabajo, ¿sí? O sea, la variación de potencial es igual al trabajo que yo hago en ese campo eléctrico, ¿sí? Porque estamos, yo sé que es confuso porque todo es muy parecido, pero es levemente distinto, pero siempre estamos haciendo la misma cuenta, porque cuando hablábamos de trabajo igual a energía, hacíamos esta cuenta, hacíamos trabajo igual a trabajo del campo eléctrico igual a variación de energía potencial. Como ahora definimos que el potencial es esa energía dividido la carga, la cuenta es básicamente muy parecida. ¿Qué le falta acá? El Q, básicamente, ¿sí? Cuando yo calculo el trabajo, le pongo el Q, porque Q por M da fuerza, por desplazamiento es trabajo. Como acá esto surge de hacer esa misma cuenta, pero dividiendo por Q, desapareció Q y me queda E diferencial de L. Pero en definitiva, lo que ustedes tienen que acordarse es el campo, el potencial varía cuando me muevo a favor o en contra del campo eléctrico. ¿Y cómo calculo esa variación? Bueno, haciendo el producto escalar de E por diferencial de L. ¿Sí? Cuando el E es constante, ya sabemos que sale afuera de la integral, y la integral se resuelve simplemente como una distancia, y es lo que está escrito acá, ¿sí? Si E es constante, la variación de potencial es igual a E diferencial de X, o delta X, perdón. O sea, E por delta de X me da variación de potencial. Bueno, a ver, veamos un ejemplo simple. Dice, calcular el potencial en los puntos A, B y C si las cargas Q1 y Q2 son de 2 por 10 a la menos 6 coulomb y respectivamente, ¿sí? Estas son las dos cargas. Entonces me pide el problema que calcule el potencial acá, acá y acá. Bueno, ¿qué hago? Hago la cuentita que vi antes, ¿sí? Que es básicamente esta que está acá. Bueno, esta que está acá, para ponerla en términos más simples. Tengo que hacer la constante, ya sabemos que todo esto que está acá vale 9 por 10 a la 9, ¿sí? No tengo que andar haciendo la cuenta todo el tiempo, pongo 9 por 10 a la 9, por la sumatoria de los Q sub i y R sub i. En este caso tengo dos cargas, Q1 y Q2, y las distancias abajo, ¿sí? Las distancias son estas que están acá. Para el caso A, que es este que está acá, fíjense, RA respecto a 1 es
6 centímetros, obviamente expresado en metros, y RA respecto a la carga 2 son 4 centímetros, que está acá, hago la cuenta y me dio esto. 7,5 por 10 a la 4 voltios. ¿Sí? O sea, 75.000 voltios. Ese es el potencial en este punto. Si yo me muevo a cualquier otro punto, el B o el C, el potencial cambia. ¿Sí? Y bueno, acá está la cuenta, fíjense que los potenciales en este caso son siempre positivos, pero eso es porque dio positivo y nada más, no es que siempre tenga que ser positivo. De hecho, si yo busco otro punto, que es el punto D, que está acá, marcado, en ese caso me va a dar, el punto D está a 1 centímetro de la carga Q2, por lo tanto está a 9 de la carga Q1, y cuando hago la cuenta me dio negativo. ¿Sí? O sea que el potencial puede ser positivo o negativo, al igual que la energía potencial. Bueno, este es otro ejemplo. Fíjense, dice en la figura de acá, una partícula de polvo cuya masa es de 5 por 10 a la menos 9 kilogramos, o sea 5 microgramos, con una carga de 2 nanocoulomb, parte del reposo en el punto A y se mueve en línea hasta el punto B. O sea, hasta acá, alguien la suelta y se empieza a mover. Esta partícula tiene carga positiva, y acá hay otra carga positiva, por lo tanto, esta carga la trata de empujar hacia acá, y que esta que es negativa la trata de atraer. O sea que las dos fuerzas que van a aparecer van en la misma dirección hacia allá. O sea que la partícula claramente se va a acelerar de A a B, producto de las dos fuerzas eléctricas. Bueno, me dice, la pregunta es, ¿cuál es la velocidad B en el punto B? O sea, ¿con qué rapidez va a pasar por este punto? Bueno, ¿cómo haríamos esta cuenta? Bueno, como el campo es conservativo, el campo eléctrico es conservativo, yo puedo plantear conservación de energía mecánica, como hacía en física 1. Voy a tener la energía mecánica en el punto A y la energía mecánica en el punto B. En el punto A no hay cinética, ¿sí? Porque parto del reposo. En el punto B hay una energía cinética que vale 1/2 de m por b cuadrado, donde b es la incógnita. ¿Sí? Entonces, planteo esto que está acá y calculo las U sub A y las U sub B. ¿Sí? Fíjense que si yo reemplazo acá y despejo la B, a ver, acá calculé los potenciales, fíjense, estamos calculados los potenciales, me da esto, este es el potencial en A y este es el potencial en B, este es el delta de potencial entre esos dos puntos, y cuando vuelvo a esta ecuación que está acá y reemplazo, fíjense, la energía potencial en A la escribí como Q0 por B sub A, o sea, carga por potencial. La energía en B es carga por potencial en B. Y acá está la energía cinética en B. Despejo B, hago la cuenta y obtuve la velocidad. ¿Sí? Esta es la velocidad que adquirió esa partícula cuando fue de A hasta B, producto de que estaba en presencia de un campo eléctrico. Y yo, ¿qué les parece? ¿Esta es la única forma de haber resuelto este problema? Con lo que ya sabíamos, ¿lo podríamos haber resuelto? Piénsenlo un poco. Yo básicamente estoy resolviendo un problema de física 1, ¿sí? Estoy resolviendo, calcularme una velocidad de una partícula que está sometida a fuerzas. Nosotros ya sabemos cuánto valen esas fuerzas. Ya sabemos que esa fuerza es campo por carga, ¿sí? Fuerza eléctrica es Q por E. Ahora, el problema en este caso es que como E es variable con la posición, porque ya sabemos que cada carga produce un campo eléctrico que va variando, ¿sí? En este caso el campo se va haciendo más débil a medida que me alejo, y en este caso se va haciendo más fuerte a medida que me acerco. Entonces tendría que resolver la dinámica, si yo lo hiciera por Newton, por ejemplo, tendría que resolver la dinámica de un problema donde las fuerzas son variables. Eso ya sabemos que es complejo, sabemos que además no puedo aplicar ecuaciones cinemáticas y demás. Bueno, acá ¿qué hice? Recurrí a la conservación de energía.
y donde está la energía potencial usé las expresiones que tengo para energía potencial eléctrica. Y esa energía potencial eléctrica, que yo la podría haber calculado usando, por ejemplo, las expresiones que ya conozco de la constante por Q0 por Q sobre R cuadrado, bueno, directamente usé la expresión para el potencial y después multipliqué ese potencial por la carga, ¿sí? Eso es lo que hicimos acá. Fíjense que un problema que desde la dinámica de Newton y demás es muy complejo, siempre termina siendo más complejo desde la conservación de energía, y acá el único aditamento que tiene es que la energía potencial en este caso es una energía potencial eléctrica, y tengo que usar las expresiones para calcularla, la energía potencial eléctrica, nada más. Esa es la única diferencia. Que si nos ponemos a ver, es muy similar a la energía potencial gravitatoria que calculamos cuando hacemos la cuenta para los cuerpos celestes y demás. Pero bueno, no me quiero ir tan por las ramas. Lo que hicimos entonces fue pasar de conservación de energía mecánica, escribir cada término como corresponde, la energía potencial en este caso eléctrica, y calcular la velocidad. De esto usted me va a decir, ¿para qué sirve esto? Bueno, algo como esto a mí me puede permitir, por ejemplo, hacer un acelerador de partículas, ¿sí? Porque ¿qué hace un acelerador de partículas? Agarran una partícula, la cargan con una dada carga eléctrica y la someten a una diferencia de potencial en el espacio. Básicamente un campo eléctrico que va en una dirección dada, que es lo mismo que equivalente a decir una diferencia de potencial. Cuando la partícula se ve sometida a esa diferencia de potencial, se acelera, y como el campo es conservativo, puedo obtener fácilmente la velocidad que obtuvo esa partícula para un dado potencial. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa con el potencial cuando yo tengo, por ejemplo, un conductor? Nosotros ya vimos que cuando tengo un conductor como este, que tiene una carga homogénea distribuida en la superficie, el campo eléctrico tiene una forma como está dibujada acá. Acuérdense, esto es equivalente a pensar que toda la carga está concentrada en el centro, y que yo vengo calculando el campo eléctrico respecto a esa carga en el centro, y obtengo algo que está graficado acá. Pero ¿qué pasa? Cuando entro dentro del conductor, ya sabemos que por Gauss, ese campo eléctrico se hace nulo, ¿sí? Gauss nos dijo, bueno, si usted agarra una superficie de Gauss, acá que podría ser una esfera centrada, y calcula el flujo, le da que es igual a la carga encerrada. Como no hay carga, el flujo es nulo, y por simetría, si el flujo es nulo para cualquier esfera de radio arbitrario, entonces es porque es nulo en todo el interior, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Venimos bien? Hola, ¿quedó alguno? Sí, profe. Disculpen, pero desde que la otra vez que me quedé hablando Está bien. solo, estoy paranoico. Entonces, la energía, perdón, el campo eléctrico dentro del conductor sabemos que es nulo, ¿sí? También lo otro que tenemos que recordar es que ¿por qué es nulo? Bueno, porque en electrostática, si no fuera nulo el campo eléctrico dentro del conductor, cualquier carga eléctrica dando vuelta, cualquier electrón que está ahí libre de moverse, se vería movilizado a través de ese campo eléctrico, con lo cual el problema nunca sería electrostático, porque siempre se estarían moviendo las cargas. Bueno, ahora, ¿qué pasa con el potencial? Nosotros ya vimos que la diferencia de potencial entre dos puntos cualquiera la puedo calcular como esta integral, la integral de E diferencial de L. Bueno, si yo hago esa cuenta, si vengo desde el infinito hasta un radio R arbitrario, integrando el campo eléctrico, voy a obtener esta curva que está acá, ¿sí? El potencial es nulo en el infinito, a medida que me voy acercando empieza a crecer de esta forma, y cuando llega a la superficie del conductor, ¿qué pasa? Bueno, desde la superficie hacia adentro, como el campo eléctrico es nulo, por más que yo sigo haciendo la integral no es otra cosa que una sumatoria, yo sigo queriendo sumar cosas, pero estoy sumando ceros, ¿sí? Hasta acá venía sumando un campo eléctrico que no era nulo, y por lo tanto obtenía un potencial que iba subiendo. A partir de acá voy sumando un campo eléctrico nulo, por lo tanto
la integral no aumenta más. No es que se hace 0, no vale 0 el potencial adentro del conductor, sino que no aumenta, queda constante. Por eso me da esta meseta que está acá. ¿Sí? Entonces, recuerden, el campo eléctrico hace esto y se hace 0 adentro del conductor, y el potencial va aumentando de esta forma y se hace constante dentro del conductor. Bueno, si quisiera calcular un caso un poco más complicado, por ejemplo este que está acá, que sería calcular el potencial en el punto P dado por una distribución de carga en una varilla, bueno, tengo que aplicar la fórmula que ya vimos, que es, bueno, acá está todo medio ya un poco desarrollado, pero tengo que aplicar básicamente, a ver, déjenme que vaya para atrás. ¿Dónde está? Esta que está acá. Tengo que aplicar esto que está acá, pero ahora, como no tengo cargas puntuales Q sub i, sino que tengo distribuciones de carga, ese Q sub i se transforma en un diferencial de carga, y lo que me da no es un B, sino un diferencial de B. Conclusión, tengo que integrar todo eso para obtener la solución. ¿Qué es lo que dice acá? Fíjense, diferencial de B es la constante. Esto que está acá, que parece medio raro, en el texto está explicado, esto que parece medio raro no es otra cosa que la distribución de carga lineal, o sea, el valor de la carga total, Q0, Q mayúscula, dividido 2A, que es la longitud de la varilla. Fíjense que la varilla va de 0 hasta A, y de 0 a menos A. Por lo tanto, la varilla completa tiene una longitud de 2A. Si yo hago Q sobre 2A, obtengo la distribución de carga lineal. Si la multiplico por un diferencial de I, o sea, un diferencial en esta dirección, diferencial de desplazamiento, me da un diferencial de carga. O sea, todo esto que está acá es un diferencial de carga. Y abajo está la distancia, ¿sí? Esto es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, esta distancia. Esto que está acá lo tengo que integrar ahora entre menos a y a, o sea, en toda esta varilla, para obtener el valor de B en ese punto P. Esa es la forma de hacerlo para una distribución de carga en el espacio que no son cargas puntuales, ¿sí? Lo mismo habíamos visto para calcular el campo eléctrico en un punto dado del espacio. Era una cuenta del mismo estilo, pero con una expresión un poquito distinta. Pero la mecánica es la misma. Esto ya lo vimos. Ah, me quedó duplicada la cosa. Bueno, a ver. Superficies equipotenciales, ya vamos terminando, ¿sí? Una superficie equipotencial, ¿qué es una superficie X algo? Por ejemplo, equipotencial puede ser de campo eléctrico, campo magnético, de presión, de velocidad, todas esas son superficies de temperatura, ¿sí? Una isoterma es una superficie equipotencial de temperatura, ¿sí? ¿Qué significa? Que es una superficie en la cual si yo me muevo a través de esa superficie, el valor de la variable no cambia. En este caso la variable es el potencial, pero podría ser temperatura, presión, lo que sea. Yo puedo, en algunos casos, definir superficies donde la variable de interés es constante a lo largo de esa superficie. Bueno, para el caso del potencial, las superficies equipotenciales son estos anillos que están dibujados acá. En realidad son esferas, ¿sí? Si yo tengo una carga puntual positiva, genera este campo eléctrico que está acá, que es radial, y yo podría dibujar esferas alrededor de esa carga, que son superficies equipotenciales de campo de potencial, básicamente. O sea, básicamente es eso. O sea que si yo me muevo a lo largo de esta circunferencia, o a lo largo de la esfera, eso es un corte de una esfera, entonces el potencial es siempre el mismo. Fíjense que acá están marcados con valores, ¿sí? Me marcan que esta tiene un valor de 30 voltios, la que está un poco más adentro tiene 50, y la que está un poco más adentro tiene 70. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque nosotros ya vimos que el potencial eléctrico digo bien, aumenta si yo me muevo en contra del campo. Entonces, el anillo más externo va a tener un potencial menor que el que le sigue,
y menor al otro, ¿sí? O sea, a medida que me muevo en contra del campo eléctrico, el potencial aumenta. Acá pasa lo mismo, fíjense que hay distintas superficies, estos son dos cargas de distintos signos, por lo tanto el campo eléctrico que se genera es así, sale de la carga positiva y se va a la negativa, y en este punto que está acá, por ejemplo, acá se define un plano de superficie equipotencial, y acá hay anillos, o ya no son esferas, son como esferas deformadas de también superficies equipotenciales. Fíjense que esta que está en el medio tiene potencial nulo. Estas que están de este lado tienen potenciales positivos y estas que están de este lado potenciales negativos, ¿sí? Bueno, acá hay otro ejemplo, fíjense, cada vez se va haciendo más complejo, pero básicamente el concepto de equipotencial es ese que vimos. Si yo me muevo en esa superficie, o en este caso en esas líneas, el valor del potencial, la cantidad de voltios, es la misma, ¿sí? A su vez, toda superficie de un conductor es una superficie equipotencial, ¿sí? ¿Qué significa? Si yo tuviera esta esfera acá, con cargas, y quiero medir el potencial en su superficie, debería medir el mismo valor en cualquier punto de esa superficie, ¿sí? Lo mismo pasaría con esta placa. Yo no puedo tener diferencia de potencial en un conductor, en electrostática, ¿sí? Si yo estoy en electrostática, no puede haber diferencias de potencial en un conductor dado, ¿sí? ¿Por qué? Porque, de nuevo, si hubiera diferencia de potencial, las cargas se querrían mover, ¿sí? Una diferencia de potencial equivale a la posibilidad de hacer un trabajo, y eso equivale a que las cargas que están libres se quieran mover siguiendo el gradiente de potencial, ¿sí? O sea que recuerden, un conductor tiene un potencial constante, y por lo tanto la superficie de un conductor siempre es una superficie equipotencial. Bueno, ya vimos antes cuál era la relación entre potencial y campo eléctrico. Dijimos, la variación de potencial, eso que está acá, es igual o se calcula como la integral de E diferencial de L, ¿sí? En un caso en que E varíe, es una integral. En el caso en que E sea constante, es directamente E diferencial de X. Pero esta es la relación entre B y E. ¿Cuál será la relación entre E y B? O sea, dado un delta de B, ¿yo podré obtener el E que corresponde? Y sí, porque en general sabemos que donde hay una integral, hay una operación que es la operación inversa, que es la derivada, ¿sí? Diciéndolo muy en forma bruta, que no me escuche un matemático, la integración y la derivación son operaciones inversas, ¿sí? Bueno, entonces, así como está el hecho de que para obtener B integro E, para obtener ¿dónde está? Acá atrás, para obtener E, derivo a B, ¿sí? Fíjense, para un campo en el espacio, ¿sí? Acuérdense, E es un campo vectorial, por lo tanto yo puedo, cualquier vector en el espacio lo puedo partir en sus componentes en cada uno de los ejes, o sea, yo puedo tener un E sub X, un E sub Y y un E sub Z. Esos valores de E sub X serán la derivada de B respecto a X, el E sub Y será la derivada de B respecto a Y, y el E sub Z la derivada de B respecto a Z. Este menos que está acá no es caprichoso, ¿sí? ¿Por qué hay un menos ahí? Porque nosotros ya vimos, si yo me muevo en contra del campo E, aumenta el potencial. Si me muevo a favor del campo E, disminuye. Esa relación inversa se expresa mediante este signo menos, ¿sí? Entonces acuérdense, B, o la variación de B, la calculo como la integral de E, y el campo E lo calculo como la derivada de B, con un menos adelante, ¿sí? ¿Está? Eso, si tienen la idea o el concepto matemático de gradiente, se escribe de esta forma, ¿sí? E es igual al gradiente de B. En realidad acá le falta un menos. Es igual a menos el gradiente de B. Me faltó el menos, ¿sí? Que es este que está acá. Bueno, para terminar, el resumen que tiene el capítulo, que quiero
ponerle énfasis al resumen porque si no están mareados a esta altura es porque realmente son más inteligentes de lo que uno esperaría en promedio, porque yo sé que estas cosas marean mucho, pero para eso está el resumen del final del capítulo. ¿Sí? Los capítulos de este libro son bastante extensos, son muy hablados, y al final, por suerte, siempre está el resumen donde se pone un poco en claro y se remarca la idea que se quiso plasmar en todo el capítulo. ¿Cuáles son las ideas principales? El trabajo para ir de A a B es igual a la variación de energía potencial. Como hay un menos dando vueltas, se me invirtió esto, ¿sí? Es UA menos UB. La energía potencial se define de esta manera, ¿sí? La energía potencial entre dos cargas cualquiera solo depende del valor de las cargas y de una distancia. Y cuando tengo más de una carga hago la cuenta completa, que está acá, ¿sí? Que está expresada en forma sintética de esta manera. Acá está bueno el dibujito para mostrar que si yo estoy calculando la energía de Q0 en función de un sistema de cargas dado, tengo que hacer esta cuenta. Esto que está acá no es la energía de todo el sistema, es la energía que necesito para poner a Q0 en presencia de las otras. ¿Sí? Es levemente diferente la cuenta, acuérdense. Y después tengo el concepto de potencial, que ya vimos que era energía potencial dividido carga. Eso nos lleva a esta expresión que está acá, ¿sí? Que es parecida a la otra. Fíjense que esta y esta son casi iguales, la única diferencia es que no aparece Q0. Y después está acá la relación entre diferencia de potencial y campo eléctrico, ¿sí? Lo último son lo que vimos de superficies equipotenciales, que es una idea conceptual más que nada, y finalmente la relación que hay entre E y B, ¿sí? E es el gradiente de B, con un menos. Eso que está así puesto muy sintético es básicamente lo que vimos hoy, ¿sí? Definición de energía potencial, definición de potencial eléctrico, y relación entre campo eléctrico y potencial eléctrico. No es más que eso, ¿sí? Profe, Sí. ¿qué formas puede tomar, además de una esfera, una superficie equipotencial? Y puede tomar las que se te ocurran. Fíjate que acá, ya cuando tengo dos cargas dadas, las esferas se deforman. Estas no son esferas perfectas. Además de que quedan descentradas, no son esferas. Pero si vamos a un caso más extremo, fíjate que acá las superficies equipotenciales toman formas muy, muy raras, ¿sí? O sea que puede ser irregular. Sí, sí, puede ser tan caprichosa como quieras. De hecho, estas son las más simples. Si yo vengo y pongo más cargas ahí, se empieza a generar una cosa mucho más compleja. ¿Cómo vos podrías calcular esas superficies? Bueno, tendrías que tomar la cuentita que vimos acá, la de calcular el potencial de un arreglo de cargas, espera que la busque, esta que está acá, y hacer esta cuenta para todas las posiciones del espacio que hay alrededor de esto, ¿sí? ¿Y eso qué te va a dar? Te va a dar cuál es el voltaje, el potencial medido como voltaje, ¿no? En cada punto del espacio. Entonces vos después, ¿qué haces? Vas uniendo los puntos que tienen el mismo voltaje. Por ejemplo, suponete que te dio, no sé, 10, 20, 15, 25, acá hay otro de 10, acá al lado también. Bueno, vos vas sumando todos los que tienen valor 10, hasta que generes una línea cerrada, después sumás todos los que tienen valor 20. Esas líneas se pueden cruzar, fíjate que acá esas líneas se van cruzando todo el tiempo. En el caso este que está acá, las líneas se cruzan, ¿sí? Te va a dar cosas totalmente caprichosas, ¿sí? La forma de calcularla es esa. Gracias. Es lo mismo yendo a cosas más terrenales. Ustedes saben que, por ejemplo, en un ambiente la temperatura va subiendo a medida que me voy hacia arriba, ¿sí? Si viven en una casa de 2 plantas, sabrán que cuando van a la planta alta siempre hace mucho más calor que en la planta baja. Bueno, si yo agarro un termómetro y voy midiendo temperatura en función de la altura, y lo hago en muchos lugares de la casa, después uno con una superficie, todos esos puntos de igual temperatura, obtengo las isotermas, ¿sí? Las
son como superficies de igual temperatura a lo largo de ese ambiente. Bueno, esto es lo mismo, digamos. ¿Alguna otra consulta? ¿Esto entra en el evaluatorio del miércoles? No tengo idea. No, son los dos primeros, nomás. Me imagino que no. Pero no sé, yo no estoy mucho en los evaluatorios. Me imagino que Solo no, 21 y 22. que se toma, claro, siempre se va tomando lo previo, ¿no? Se toma esto mismo porque incluso el día miércoles, no sé si algunos todavía no tuvieron la práctica. Perfecto. Una consulta. Sí. En el primer ejemplo, donde había una carga que se veía afectada por un campo eléctrico hacia abajo, la fuerza gravitatoria se considera nula, o sea, es pequeña pero se desprecia. A ver, ¿cuál es el primer ejemplo? Un poco más arriba. ¿Este? Un poco más arriba. A ver, no importa, independientemente de cuál sea el ejemplo. Acá solamente estamos considerando las fuerzas eléctricas, ¿sí? En general va a pasar eso, ¿por qué? Porque cuando vos haces la cuenta de cuánto vale la fuerza eléctrica en función de cuánto puede valer la fuerza gravitatoria, siempre te da que la fuerza eléctrica, si las cargas están relativamente cerca, es muchos órdenes de magnitud mayor que la gravitatoria. O sea que la gravitatoria no afecta en nada a la dinámica de la partícula. Siempre la eléctrica le gana por mucho, entonces la despreciamos, salvo que digamos lo contrario, ¿sí? Si decimos lo contrario, que puede pasar, hay ejemplos donde, por ejemplo, queremos calcular la fuerza para hacer levitar una barra, o la corriente que tiene que pasar por una barra para que levite. Bueno, ahí te vamos a decir, bueno, la barra pesa 5 kilos, calcule la corriente para que pase, o la fuerza eléctrica que debería haber. Pero si es una partícula, en general las fuerzas gravitatorias son despreciables. Gracias. De nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, profe, ¿cuándo va a subir las clases grabadas? Ahora les voy a poner el link de la clase 2, que ya la subí, y ahora grabo esta, la subo y pongo las dos. Y les voy poniendo los links para que ustedes puedan entrar y escucharlas.